Los antivacunas son más salvajes, dice Mary Zambrowni, y muchos se niegan rotundamente siquiera a lavarse las manos porque así se fortalece el sistema inmune. Ya sabes sus falacias naturalistas. A ver, dejemos muy claro esto. Tu cuerpo se puede defender de muchas cosas, todos los días lo hace. Todos los días están entrando en tu cuerpo elementos infecciosos, gérmenes, agentes infecciosos, agentes dañinos, y tu cuerpo se defiende de ellos con una eficacia enorme. Todos los días alguna célula de tu cuerpo le da la locura y se convierte en célula cancerosa y la ataca a tu cuerpo con enorme eficacia. Tú tienes un sistema inmune extraordinario, tanto el que traes de fábrica cuando sales del útero materno, como el que vas generando a lo largo de tu vida. Tengo por ahí en Cosas que Sabemos un video en el que explicamos esas dos facetas de nuestro sistema inmune. Pero no eres inmune a todo, y cuando algo te vence, o tienes ayuda o te mueres. Ahora, como sabemos que hay ciertos virus, sobre todo, que cuando nos atacan nos vencen, y nuestro sistema inmune no puede hacer nada contra ellos, tenemos una forma de hacer algo que los antivacunas hablan mucho de ello, fortalecer el sistema inmune. Bien, amiguitos, vamos a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Comando yogures? No. ¿Comiendo muchas verduras? No. ¿Dejando de comer carne? Tampoco, amiguitos. La única forma que tenemos de fortalecer nuestro sistema inmune es con vacunas punta de imbéciles. Es lo único que tenemos. ¿Por qué? Porque las vacunas son la universidad de nuestro sistema inmune. La vacuna viene y le dice a nuestro sistema inmune, mira, esto, malo. Aprende a defenderte de esto porque, como llegue, te mata. Y el sistema inmune va a clase con las vacunas y dice, mira, voy a producir estos anticuerpos para afectar a los antígenos de eso que me dices que es malo, y entonces ya estoy preparado, estoy fortalecido para que eso no me mate. Eso es fortalecer nuestro sistema inmune, vacunarnos. Las vacunas son la forma en que nuestro cuerpo aprende a defenderse de ciertas enfermedades a las que va a tener a las que no suele enfrentarse, y que cuando se enfrente va a ser vencido. Si es débil, si se ha vacunado, ha ido a la universidad de las vacunas y ha logrado aprender cómo defenderse de ese virus de la polio, de ese virus del sarampión, de todos esos virus para los cuales no tenemos medicamentos, porque para los virus no tenemos medicamentos, salvo casos muy, muy excepcionales, pero en general no tenemos medicamentos para los virus, tenemos que dejar que la infección corra su curso. La forma, en vez de curarnos de la enfermedad viral, hacemos es evitarla, prevenirla, llevando a nuestro sistema inmune a que aprenda con las vacunas. Es así de sencillo. Y así de complicado para algunos que no entienden, no saben ni siquiera lo que es una vacuna. Son los que te dicen, pero ¿por qué fueron tan rápidas estas vacunas? Porque ya sabemos hacer las cosas mejor que antes. Pero no pasó demasiado tiempo. Pues ¿cuánto tiempo crees tú, en tu experiencia de fabricante, de creador, diseñador de vacunas, cuánto tiempo te tardas tú en hacer una vacuna? ¿Cuánto es el tiempo razonable? Pues no sé, pero ha de ser mucho. No tienes idea. Y no tienes idea de por qué las vacunas de ARN mensajero se pudieron hacer tan rápido. Si lo estudiaras, en vez de estarte quejando y yendo a manifestaciones de antimascarillas, probablemente sabrías por qué se pudieron hacer afortunadamente tan rápido las vacunas.